Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Corazón, tengo lo que es un cuenco tibetano, cariño. Este es un cuenco grande, ¿vale? Más grande de lo que yo tengo, ese pequeñito de metal, pero le he conseguido, le he comprado este cuenco porque quiero que antes de empezar la lectura, quiero purificar las cartas, mi querido Géminis. Por eso que lo he comprado, ¿vale? Y porque yo quiero que ustedes reciban lo mejor. Es esto, corazón, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, vamos a empezar con el tarot Z. Voy a dejar dentro del cuenco y vamos a purificar. ¿Vale, Géminis? Si te gusta esta forma, me lo dices, porque también si tú escuchas la vibración de este cuenco, si tú notas mejoras, si tú notas relajación, o si tú me dices, Richard, cuando tú has hecho el sonido del cuenco, he sentido un dolor muy fuerte en algún lugar de tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo? Que en ese punto de tu cuerpo, cariño, está pasando algo. Entonces sería bueno que vayas al médico también. Es esto, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. A lo mejor me pregunta Richard, ¿dónde lo compras esto? En Instagram voy a poner una foto de una bolsa donde sale la dirección y ahí lo puedes ver. En Instagram también estoy como Tarot Las Cartas No Mienten. Richard Velázquez, corazón. Muy bien. O si no, pídeme el enlace y te lo pongo en los comentarios. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Empezamos. Relájate, Géminis. Muy bien, corazón. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Antes de eso vamos a cargar un poquito más. Siento que necesitamos un poco más de energía, Géminis. Muy bien. Empezamos, cariño. En nombre de Dios, ¿vale? Empezamos. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para Géminis. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos, mi querido Géminis. Es importante que ustedes miren bien las cartas. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que lamentablemente ha sido atravesado por varios bastos. Este personaje, cariño, se siente herido, siente mucho dolor, Géminis. Fíjate en su rostro, hay mucho dolor aquí. ¿Has escuchado esa frase o ese dicho que dicen, cuidado que te traicionan por la espalda, mi querido Géminis? Siento que muchos de ustedes, posiblemente corazón, a las personas que tú, como se dice, lo has extendido la mano, a la persona que a lo mejor tú has confiado, o la persona, cariño, con la cual de repente tú has dado todo, mi querido Géminis, es como que te sientes defraudado,
Es como que te sientes traicionado, traicionada, o que simplemente ellos, cariño, no te dan tu lugar, no te dan tu valor, Géminis. Es como que tú de repente estás remando contracorriente, como que tú piensas que en algún momento ellos van a cambiar, como que tú piensas, cariño, que en algún momento van a reconocer todo lo que tú haces. Pero sin embargo, te apuñalan por la espalda, mi querido Géminis. ¿Vale? De una forma figurativa, Géminis. Siento, Géminis, que en estos momentos es como que te duele esto. Te duele mucho, te duele posiblemente que esta persona haya hecho este comentario, te duele de repente que esta persona no esté contigo en estos momentos, te duele de repente, corazón, que esta persona no te diga perdón, disculpa, corazón. Pero sin embargo, a pesar que con todos estos bastos en las cuales este personaje está atravesado, cariño, tú continúas en pie. En pie, cariño. Es cierto que te duele, es cierto que te sientes desmoralizado, desmoralizada, pero tú continúas en pie, mi querido Géminis. Aquí al costado, no sé si lo logras ver, hay un personaje. Se ve apenas de lejos, aquí al costado. Quiere decir, mi querido Géminis, que hay una persona en tu entorno que sabe lo que te está pasando. O hay personas en tu entorno, cariño, que notan de repente tu dolor, tu tristeza, pero no intervienen. No intervienen. Es como que no quieren de repente meterse en problema, no quieren involucrarse, o simplemente, cariño, puede ser que te han dicho, te lo dije, Géminis, te dije que no confiaras en esta persona, te dije que te iban a pagar mal, y es como que te dejan a un lado. Es como que no te dicen, Géminis, ¿estás bien? Géminis, ¿podemos hacer algo? Géminis, todo va a ir bien. No, se mantienen al margen, cariño. Parece como que estuvieras lidiando con personas que tú has hecho tanto por ellos y te pueden ver que tú te estás destrozando por pedazos y ellos no hacen nada. Se inmutan. O tú de repente has tenido un problema con una persona y esta persona tranquilamente podría haber hecho algo por ti y no hacen nada, se inmutan. O hay una persona que conoce o sabe que ellos están haciendo algo en tu contra, o de repente podrían haber intervenido y no hacen nada. Géminis. Fíjate, aquí hay un personaje. Fíjate muy bien. No sé si lo ves. Aquí, en el costadito, Géminis. Es muy importante, cariño. También todo es visual. Es muy importante que tú observes los detalles, Géminis. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Géminis, signos. Vamos a ver signos, Géminis. Vamos a ver signos, ¿vale? Corazón, que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Vamos a ver qué signos están lidiando contigo. Vamos a ver qué signos están lidiando contigo, mi querido Géminis. Me sale lo que es un Libra. Me sale lo que es un Tauro. Me sale Sagitario o Acuario. Cierras con Piscis o Acuario, mi querido Géminis. Muy bien. Solamente voy a dejar la carta guía en el cuenco. Vamos a ver, mi querido Géminis, qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale la carta de las de copas, cariño. Y al costado, la carta del 3 de bastos. ¿Sabes qué te duele, mi querido Géminis? Sinceramente, te duele como que tú me dices, Richard, ahora que todo le va bien, ahora que prácticamente su mundo está yendo para bien, la cual a ti te alegra, Géminis. Ellos simplemente es como que viven su mundo, como que viven su momento, como que ya no se acuerdan de ti, cariño. A veces te preguntas,
¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué no se dan cuenta que la única persona que ha estado en las buenas y en las malas ha sido tú? Pero en estos momentos es como que estuviera disfrutando su momento, su vida, su triunfo, su éxito, Géminis. Es como que le da igual lo que esté pasando contigo. Está disfrutando su momento, su vida, su éxito. Y tú estás pasando por un mal momento, cariño. Pero a ellos prácticamente, como dicen aquí en España, se la suda, Géminis. Se la suda. Hay una persona, Géminis, hay una persona que quizás de repente en algún momento te ha dicho, te ha hablado que tiene buenas intenciones contigo, que te ama, que te respeta, que te quiere. Pero es como que tú me dices, Richard, ese amor es tóxico, ese amor me consume, porque es como que te detiene, como que te bloquea, cariño. Es como que tú quieres hechos y menos palabras, cariño. Eso es lo que tú quieres. Porque uno, corazón, mira, Géminis, cuando uno está en una fiesta, cuando uno está en una reunión, copas vienen, copas van, afloran unos sentimientos, todo es precioso. Eres mi brother, mi choche, mi causa, mi yunta, mi hermano, mi hermana. Te comen a beso y todo, Géminis. Es por la euforia del momento, por la felicidad del momento, porque todo está en paz. Pero sin embargo, cuando tú de repente vuelves a tu realidad y tú estás teniendo un problema, ellos simplemente ignoran, Géminis. Y ellos simplemente se centran en su vida, en su mundo, en su historia. Por eso que a ti te duele esto. Es como que me dice Richard, si tú supieras todo lo que yo hago por ellos, si tú supieras todo lo que yo he hecho por ellos, pero es como que te sientes traicionado, traicionada. Es como que no te sientes valorado. Y no todo tiene que ser cuestión de sentimientos de pareja o de hijos, que también puede ser hijos o amistades. También puede ser en el trabajo, Géminis. Que tú me dices, Richard, yo me mato horas y horas trabajando en ese lugar y no me dicen ni las gracias. Y no me dan de repente el día que yo quiero tener fiesta, el día que yo quiero desconectar. Es como que no valoran, cariño. Yo siento, Géminis, como que ese grupo de personas lo único que quieren es absorberte toda tu buena energía, toda tu buena vibra. En pocas palabras, solo se quieren aprovechar de tu buena fe, de tus sentimientos, de tus ganas de trabajar, mi querido Géminis. Eso es lo que yo siento aquí, porque me sale la carta del As de Copas y la carta del 3 de Bastos. Te dan un poco de cal y otro de arena. Es como que a lo mejor de repente, cariño, te dan un poquito de maicito para sobrevivir y luego te tienen a dieta 20 días. ¿Me entiendes? Es como que a lo mejor cuando tú ya estás dispuesto, dispuesta a dejar todo, tú estás dispuesto, dispuesta a empezar desde cero. Richard, ya no quiero saber de ellos. Lo que tú me estás diciendo es verdad. Entonces aparecen ellos y te endulzan. A lo mejor un pequeño detalle, a lo mejor ese día te llaman, a lo mejor ese día te buscan, te invitan, yo qué sé, cariño. O sea, de lo que tú das, supongamos el 100%, ellos te dan el 2%. Te endulzan, te endulzan. Y tú vuelves a confiar otra vez en ellos o simplemente caes, cariño, en ese juego. Parece que alguien no te suelta, pero tampoco te entrega todo lo que tú estás buscando. Parece como que ellos no se van de tu entorno, pero tampoco, cariño, reconocen todo lo que tú estás haciendo, Géminis. Tú te sientes un poco traicionado, traicionada. ¿Qué es lo que me espera, Richard? ¿Qué más puedo esperar de ellos? A veces has llegado a la conclusión que a la mínima que ellos encuentren una oportunidad, se van. Se van. Tú has llegado a esa conclusión, cariño. O a la mínima que encuentran, te echan encuentran otra persona, te echan del trabajo. Y quizás lo van a hacer esto, Géminis. Quizás esto lo van a hacer, Géminis. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver una carta más. Que Dios y el universo me ayude
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. La carta del Rey de Espadas. Corazón. La carta del Rey de Espadas. Si te das cuenta, fíjate en todos los detalles. La carta del Rey de Espadas es una persona que tiene el arte de la comunicación. Una persona, cariño, que debería ser orador. Tiene el poder de convencimiento. Tiene el poder de convencimiento. Pero quiero que te fijes en los detalles, Géminis. Si te das cuenta, este personaje, en primer lugar, mira al suelo. No te está viendo de frente a tu cara, Géminis. Y hay un comentario que mi madre siempre dice, y también es Géminis como tú. Cuando una persona te desvía la mirada, cuando una persona no te mira a los ojos, cariño, algo oculta. Y tiene razón. O su conciencia. Este personaje, cariño, fíjate muy bien, tiene lo que es un medallón aquí, de plata, precioso. Pero aquí al costado tiene colgando lo que es el cráneo de una calavera. Y aquí al costado tiene lo que es una espada. Entonces, en primer lugar te dice, este personaje nunca se va a mostrar al 100% como es. Este personaje nunca te va a decir sus sentimientos al 100%. Este personaje, cariño, está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ganar su propósito, de lograr su propósito. Entonces, mi querido Géminis, a lo mejor de repente aparece una persona en tu vida o esta persona te convence otra vez para que vosotros estén como si no hubiera pasado nada, pero esta persona, cariño, tiene un propósito escondido. Te está diciendo que esta persona no es trigo limpio. Esta persona algo está ocultando. O sus intenciones no son verdaderas, Géminis. El otro mensaje también que te puedo dar, Géminis, a lo mejor puede ser que tú me digas, Richard, yo sospecho que una persona X, puede ser hijo, puede ser amigos, puede ser familia, yo sospecho que está jugando a dos bandos. Yo sospecho como que tiene algo oculto, algo escondido por ahí. Y quizá de repente si tú eres madre, si tú eres padre, a lo mejor tú hablas con ellos y lo dices, oye, ¿tienes algo que contarme? ¿Algo está pasando en tu vida? No, todo está bien, todo está bien. Mentira, hay algo que oculta aquí, Géminis. Y este mensaje también tienes que llevarlo con tus amistades, con tu entorno, con tu familia, con esa persona con la cual de repente me dice, Richard, no termina de convencerme, Richard. No termina de convencerme. Parece como que algo oculta. A veces viene de buena manera, ¿cómo estás? Cariño, abrazos, besos. Pero lo noto tan falso su forma de ser que no me convence. Estás como un poco dudosa. Es como que la vocecita de tu interior te quiere decir algo. ¿Por qué no haces caso a la voz de tu interior, Géminis? Aquí hay algo que no cuadra. Vamos a continuar, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Voy a recoger la carta guía. Ya lo has visto, cariño. La carta guía. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar el arcángel, cariño. Con mucha fe, ¿vale? Con mucha fe. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Padre Todopoderoso, si quieres entregar un mensaje a través de los guías, por favor, ayúdame. Que Dios y el universo me ayude para Géminis. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento esa frase que me dice, dile que sonría más. Es como que tú, por alguna circunstancia, quizás vives un poco molesto, enojado, enojada,
O de repente paras constantemente muy serio. No te culpo, tus motivos tienes. Es como que siempre estás renegando, siempre estás de mal humor. Y los ángeles, los arcángeles, Papá Dios te dice, Géminis, sonríe más, te está diciendo. Tienes que sonreír más, cariño. No te tomes las cosas tan a pecho. No te vayas al extremo. Tienes que tomarte la vida con más humor, Géminis. Tienes que vivir más, me están diciendo. Sonríe más. Vamos a ver, ¿qué mensaje te entregan? Vamos a ver, mi querido Géminis, cierro mis ojos al azar. Cierro mis ojos al azar. ¿Qué mensaje te dan? Escucha, cariño. Dice, clari conocimiento. El arcángel Uriel. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. ¿Tú has visto la película de Noé? Cuando prácticamente con el arca de Noé, cariño, pasan los 40 días y las 40 noches y luego llega lo que es a un monte y entonces cuando ya salen de esa arca, cariño, aparece un arco iris. Y yo siempre digo, Géminis, siempre, si ustedes alguna vez sueñan una montaña alto, cariño, que impone, alto, una montaña de roca sólida, Géminis, representa a Dios, representa la energía del divino que te está diciendo, ¿por qué te preocupas si aquí estoy yo contigo? ¿Por qué te preocupas, cariño? ¿Por qué te preocupas si yo te puedo proteger? Porque sale lo que es el arco de la alianza, cariño, el arco iris de la alianza. Prácticamente cuando Dios dijo, jamás volveré a actuar de esta manera. Dice el arcángel Uriel, cariño, yo lo que siento, mi querido Géminis, si tú tienes de repente una duda, si tú estás buscando una respuesta, ¿por qué no haces caso de tu intuición? ¿Por qué no haces caso de los sueños? ¿Por qué no haces caso de las señales? Géminis, mira, yo hoy día, antes de ir a comprar el cuenco, cuando he estado volviendo de comprar el cuenco, sinceramente he ido a comprar el cuenco también, cariño, porque en la madrugada me levanté lo que es ir al baño, me tropecé y me lastimé la pierna. Muy fuerte, ¿vale? Pero aquí estoy, por eso que no enseño el rostro, porque no he dormido bien con el dolor. Y me he venido un poco reflexionando, meditando y diciendo, qué mala suerte, a pocos días de mi cumpleaños me pasa esto. ¿Qué más me va a venir? Estaba un poco desmoralizado porque soy un ser humano. No porque Richard da el tarot tiene que ser su vida perfecta. Y justo cuando estoy caminando, cariño, ha aparecido como si fuera lo que es, como el diente de león que flota, como algodón, ha flotado y ha pasado por mi costado. Automáticamente se me vino a la mente diciendo, es la señal de un ángel. Hay un ángel que me está diciendo, justo cuando estaba pensando esto, hay un ángel que me está diciendo, aquí estoy contigo. No tengas miedo, no temas, tienes que recargarte de buena energía. Automáticamente, cariño, esa señal lo sentí que me estaba diciendo, Richard, reacciona, un mal momento lo tenemos todos. ¿Y esto qué te quiero decir, Géminis? Géminis, reacciona, un mal momento lo tenemos todos. Pero tú tienes que recobrar tu fe, tu confianza. Tú tienes, cariño, que pedir con fe. Yo siento que hay algo mejor para ti. Pero tú también tienes que hacer caso de esa vocecita interna que te está hablando. De esa vocecita interna que te dice, Géminis, ¿por qué estás invirtiendo tanto tiempo con esa persona que jamás va a cambiar? ¿Por qué de repente estás apostando por esa persona que te hace daño? ¿Por qué no buscas algo diferente? ¿Por qué no buscas tu paz? ¿Por qué no ríes más? Géminis, ¿por qué no sonríes más, Géminis? Te está diciendo. Entonces, mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda, sonríe, Géminis.
Un mal momento lo tenemos todos. Si tú en estos momentos, Géminis, me dices, pero vengo arrastrando muchas cosas negativas, Géminis. Richard, ya no puedo más. Me siento cansado, me siento cansada. ¿Qué más me va a venir? Tú lo que tienes que hacer, Géminis, haz una oración y di, Padre Todopoderoso, por favor, ya he aprendido la lección. Por favor, dame un poco de paz. Necesito al menos recuperarme unos días, dame un respiro. Lléname de fuerza, de energía, haz que recupere yo la confianza otra vez. Haz que recupere yo mi poder otra vez, porque siento como que estás un poco triste, desmoralizado, desmoralizada, Géminis. Entonces, tienes que pedir esto. No pidas dinero. Lo que tú tienes que pedir, Géminis, es salud y tranquilidad. Cuando tú tienes salud, tenemos dos brazos, dos piernas, hay fuerza, hay inteligencia, puedes conseguir lo que tú quieres. Salud, tranquilidad, paz mental, Géminis. Eso es lo que tú tienes que pedir en estos momentos. Por eso que he sentido que el arcángel te dice, sonríe. Sonríe más, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué te quieren decir. El tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, gentil, práctica capaz, reina de tierra, Géminis. Reina de tierra o rey de tierra, corazón. Quiero que te fijes bien en esta carta. Si te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay una mujer que está con un vestido precioso. La actitud que tiene es la actitud de ganador, de ganadora. De bolso, cariño, tiene una bolsa con diamantes y con oro. Y dice, gentil, práctica capaz. Y detrás hay un espejo precioso, cariño, que prácticamente toda la estructura es oro, Géminis. Entonces, este espejo, mi querido Géminis, tú estás dando la espalda al espejo, si te fijas. Si tú voltearas, mi querido Géminis, y te vieras lo que es en el espejo, tú lo que vas a ver es una mujer empoderada, un hombre empoderado, una persona bella, atractiva, con actitud. ¿Qué te dice esta carta, Géminis? Tú no te estás dando cuenta de lo poderoso y poderosa que eres. Tú, mi querido Géminis, no te estás dando cuenta que vales oro, cariño. Entonces, mi querido Géminis, haz un ejercicio. Mírate en el espejo, cariño, y di, ¿qué me hace falta? Si estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, cariño, eres perfecto, eres perfecta, simplemente que no te das cuenta. Tú has nacido, cariño, para reinar, tú has nacido para triunfar, tú has nacido para ser feliz, pero no te das cuenta, Géminis. ¿Por qué no te das cuenta? Porque a lo mejor, cariño, estás rodeado o estás al costada de una persona que prácticamente, cariño, constantemente te recuerda o te hace sentir que tú no vales. Por eso esta carta te dice, reacciona, Géminis, date la vuelta. Mira lo precioso y lo preciosa que eres. Valórate, te dice Géminis. Cuando tú empieces a darte cuenta de lo que tú eres, lo que tú vales, vas a cambiar de carácter. Vas a estar más alegre, feliz, vas a ser amable con las personas. Te vas a sentir capaz de realizar un proyecto, un sueño. Porque en estos momentos, Géminis, no es que tú seas mala persona. Tú no eres mala persona, Géminis. Lo que pasa, cariño, lo que pasa que tu entorno te está transformando, tu entorno te está cambiando. A ser una persona de repente insegura, inseguro, a ser una persona desconfiada, desconfiado, a ser una persona que reniega constantemente, o de repente una persona que está perdiendo la fe. Tienes que rodearte con personas que te aporten, no que te resten, cariño.
Aprovecha los años de tu vida, aprovecha tu tiempo, aprovecha tu soledad, aprovecha con tu familia, con tu entorno, con tu trabajo. Arréglate, vete, cámbiate, cariño, cómprate la mejor ropa, vete a un boutique, hazte la cera, ya está, cariño. Pero tú también tienes que mimarte, tú también tienes que consentirte, porque siento que estás viviendo amargado y amargada por terceras personas. Ese no eres tú, Géminis. Ese no eres tú, cariño. Yo sé que a lo mejor de repente me dice Richard, es que es una manera de defenderme, es una manera de que no me hagan daño, pero ese no eres tú, Géminis. Estás cambiando por otros o por otras. Ese no eres tú, cariño. Tú tienes un corazón noble, tú eres una persona buena, tú eres una persona, cariño, que, como dice en esa frase, por las buenas lo entregas todo, por las malas puede ser muy mala, puede ser muy malo, pero cuando te provocan, como todo el mundo, si a mí me provocan, cariño, yo también tengo que defenderme, pero no es porque sea mi naturaleza, sino que a veces en la vida hay que sacar las garras, porque si no, cariño, nos destruyen. Pero eso es algo puntual, eso es algo eventual, pero tú estás constantemente sacando las garras. ¿Por qué? Porque hay una persona que te está cambiando, Géminis. A ese punto es donde yo quiero llegar. ¿Por qué estás al costado de una persona que te está cambiando? ¿Por qué te rodeas de personas que te están cambiando? ¿Por qué esas personas te están alejando de la parte divina, de la parte espiritual, de tu fe, Géminis? Rodéate de personas que tengan buena aura, buena energía, Géminis. Rodéate de esas personas, cariño. Ay, mi querido Géminis, poco a poco, vamos a ver qué más me dicen. Voy a sacar dos cartas, dos grupos, y tú vas a elegir tu respuesta. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dos grupos. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la respuesta es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro. Opción 2, respuesta es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries, cariño. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar. Tengo unas figuritas que son del oráculo, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que toda la buena vibra, toda la buena energía para mi querido Géminis. Muy bien. Cierro mis ojos. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar. Estos dos. No sé qué tiene que ver el nombre de Juan para ti. Me sale, cariño, la figura de un felino que está haciendo ejercicio y un unicornio, cariño. Recuerda que el unicornio en la mitología se decía que los unicornios podían cumplir tus sueños, cariño, en la mitología, ¿vale? Y aquí hay un tigre que se está prácticamente reforzando físicamente, está haciendo un ejercicio. ¿Qué te dice mi querido Géminis con este mensaje? Tus sueños se pueden cumplir, cariño, porque nos hablan de esta figura del unicornio, pero tú también tienes que ayudar en esto, Géminis. Es como que la gente a veces, cariño, solo pide a Dios, pero sin embargo no hace un cambio en su vida. ¿Me entiendes? Vamos a suponer que tú me dices, Richard,
Yo estoy deseando ser feliz en el amor. Ese es tu sueño, ejemplo, Géminis. Pero sin embargo, mi querido Géminis, no olvidas el pasado, tienes un rencor, porque esta carta también te dice, esta figura, tienes que trabajar en algo. A lo mejor, mi querido Géminis, continúas con una persona, quizás por los gastos, quizás por los hijos. Entonces te dice, tú también tienes que trabajar para que se cumpla tu sueño. ¿Cómo crees que va a llegar tu sueño, cariño, si tú de repente, cariño, estás siempre en la misma rutina? Tienes que ayudar. En el trabajo, en el proyecto, Richard, necesito tener dinero. ¿Vale? Tu sueño es crecer económicamente, pero estás en la rutina. No sales a enviar currículos, estás en el mismo trabajo, no te preparas, no te reciclas, no te capacitas, no buscas nuevas opciones. Entonces Dios, el universo, te dice, tus sueños se van a cumplir, pero tú tienes que ayudar también. Como dice en esa frase en la parte económica, comerás con el sudor de tu frente. Comerás con el sudor de tu frente, cariño. Y el otro punto, en tus proyectos, o de repente si tú quieres un amor, trabaja, resuelve algo. Hay algo que tienes que resolver, hay algo que tienes que madurar, Géminis. Si no, no te va a llegar ese sueño que tú quieres, porque encima el unicornio da la espalda. Es como que en algún momento tú no aceptas esto. No, Richard, yo jamás voy a olvidar lo que me ha hecho esta persona, entonces no vas a ser feliz. No, Richard, no quiero cambiarme de trabajo porque tú sabes que las cosas están difíciles y aquí tengo una estabilidad laboral. Tienes una estabilidad laboral, pero no te sientes realizado o realizada como tú quieres. Entonces tienes que ir en busca de tus sueños, Géminis. Eso es lo que te está diciendo estas dos figuras, corazón. No te quedes sentadote y sentadota en tu casa, lamentando, llorando, sufriendo, renegando. Tienes que ir en busca de tus sueños. Y en ningún lugar está escrito que cuando uno va en busca de sus sueños, va a ser fácil. Hay un camino que recorrer, Géminis. Entonces, tienes que ir con la buena actitud, pero tienes que actuar. Tienes que actuar, cariño. Deja de estar lamentándote. Deja de estar encerrado en casa. Deja de estar amargado, amargada. Actúa, te dicen. Actúa, Géminis. Eso es lo que te está diciendo. A mal paso, dale prisa, cariño. A mal paso, dale prisa. Vamos a ver qué me quieren decir. Las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Me sale la carta de las de espadas. Muchos de ustedes posiblemente están como resentidos o resentidas con una persona con la cual tú coincides. A lo mejor en el trabajo, en tu casa, en tu proyecto, en tus estudios. Esta persona es muy orgulloso, muy orgullosa, muy altanero, muy altanera. Es una persona, cariño, que siempre está pensando, pero sus pensamientos no son buenos. Es como que siempre está pensando quizás que tú eres su enemigo, su enemiga, o esta persona, cariño, puede ser que sus intenciones no son buenas. Piel blanca, tiene la nariz perfilada. Parece como si fuera de rasgos caucásicos, como europeo, ¿no? Tiene lo que es un piercing, o utiliza de repente pendientes, sea hombre, sea mujer. Cabello castaño, cabello rubio o cabello negro también. Es una persona con la cual de repente ustedes, aparte que vive en casa, si es una persona X, puede ser que inclusive tú has estudiado con él o con ella. Vamos a continuar. Libra, Géminis, Acuario. Siento un Capricornio también. La carta del 10 de oros. Muchos de ustedes van a tener un encuentro con una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Puede ser cualquier otro elemento, cualquier otro signo también.
Este encuentro, cariño, va a ser en un centro comercial, en un parque, en una guardería. Inclusive de repente si tú sales a pasear a tus mascotas. Ese encuentro va a ser automático, va a haber como un flechazo entre ustedes. Para algunos de ustedes quizás ya se conocen, para otros es una persona nueva. Cuando tú te vas a conocer con esta persona, es como que empieza a reactivarse un sentimiento que estaba ahí en ti. Sea nueva, sea alguien del pasado. Puede ser que ustedes, sus hijos, quizás se conocen. O de repente ustedes tienen lo que es hijos en común. Delgado, delgada, cabello corto. O un poco largo, pero no tanto. Se peina para atrás o de repente tiene lo que es el cabello ondeado. Cabello castaño, cabello rubio, cabello negro y puede ser que tenga canas. Le gusta vestirse de una forma formal. Mujeres también le gusta vestirse de una forma clásica. Cabello oscuro las mujeres, negro o castaño las mujeres. Puede ser que ustedes también, mi querido Géminis, con esta persona con la cual tú sientes una conexión y no todo tiene que ser pareja, puede ser que es una persona que tiene su negocio, su tiendita, puede ser un centro comercial o de repente esta persona te abastece de algo, también puede ser el caso. O tú de repente vas a su negocio, su restaurante, su hotel, como que ahí coincides. Como que la parte laboral hace que ustedes coincidan constantemente. O tú trabajas con él o con ella juntos. También puede ser el caso, porque aquí tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Hay un encuentro, Géminis. Hay un encuentro. Vamos a ver, pero vas a sentir mucha química o sientes mucha química. La carta del 6 de bastos. En base a este encuentro, mi querido Géminis, hay un grupo de personas que no está de acuerdo. Que tú de repente tengas contacto, comunicación, que tú te lleves bien con esta persona o no. No está de acuerdo, cariño. O puede ser, cariño, que hay una persona que te reclama. ¿Por qué estás hablando con esa persona? ¿Por qué de repente ahora la comunicación es fluido? Etcétera, etcétera. O tú quieres encontrarte con una persona con la cual tú tienes hijos en común y puede ser, cariño, que tu entorno no está de acuerdo. Porque aquí hay una carta del 6 de bastos, como que es muy importante, cariño, la opinión de los demás con esta carta. Hay un grupo que no está de acuerdo que tú coincidas con esta persona. Puede ser que este grupo que no está de acuerdo que tú coincidas con esta persona sea de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. O de repente, mi querido Géminis, el otro mensaje, puede ser que muchos de ustedes quieren encontrarse con una persona, pero sin embargo, siento que esta persona siempre busca los 5 pies al gato, como que te está mareando, Géminis. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Yo lo que puedo sacar de este mensaje, Géminis, corazón, sonríe más. Sonríe más, Géminis. Aunque tu mundo se esté cayendo por pedazos, aunque el mundo entero te decepcione, aunque no te entiendan, cariño, sonríe más. Cuando tú sonríes, corazón, todo cambia en tu entorno. Es un efecto dominó. Cuando tú sonríes, cariño, muchas personas entran en confianza contigo. Se te abren muchas puertas. Pero si tú siempre estás amargado, amargada, tus motivos tendrás, simplemente eso es mala energía. Y traen consecuencias, cariño. Tú sabes que yo te quiero, Géminis. Necesito que te reactives, necesito que sonrías, necesito que te arregles, necesito que desconectes. El tiempo no lo tienes comprado, cariño. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces disfruta tu momento. Es esto. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Bendiciones de corazón, Géminis.